Acceso directo en Ciudadano News. Bueno, hace un ratito les comentaba que es un temazo que me vienen consultando muchísimo. Hay muchas dudas en general, sobre todo ahora que arrancó el invierno. Son los subsidios de luz y gas, que ahí Mariana nos dejaba una consulta y sé que muchos de ustedes también, así que anda planteando tus dudas porque se viene la última chance, ¿no? Para registrarse y mantener el beneficio. Para eso nos acompaña Romina Ríos, que la recibo ahora mismo. Hola Romina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, y vos, muchas gracias por sumarte con nosotros, bienvenida nuevamente. Y qué temazo, bueno, lo que venía diciéndole a la gente, el tema subsidios nos revolucionó bastante en su momento, ahora vuelve a generar confusiones. ¿De qué se trata esto de que es la última chance para registrarse y poder mantener ese beneficio? Bueno, justamente este es un proceso que viene ya de larga data, alrededor Sí. de 2 años atrás, que fue generado por la anterior gestión presidencial, por el presidente Fernández, y continuó con esta gestión. Quizás esta gestión lo que hizo fue darle el broche final, terminarlo a todo el proceso de la quita de subsidios. Recordemos que todos los usuarios de la República Argentina teníamos los subsidios automáticamente incluidos en las tarifas. No había que hacer en ese momento trámite alguno para solicitarlos. Lo que se estableció es que, bueno, justamente a través de estas fechas límites que se ponía, teníamos que registrarnos en el registro que se llama RACE, y de acuerdo a las condiciones socioeconómicas del grupo familiar, era si los podíamos mantener o directamente se nos quitaban. Esto llevó a que, para seguir, digamos, tomando medidas que el gobierno lo apunta, digamos, a bajar el déficit fiscal, pero en realidad es golpear un poco quizás a las clases sociales que más lo necesitan en este momento, como son los subsidios de los servicios públicos. Entonces estableció una fecha límite hasta el 4 de agosto. Esta fecha es para que aquellos que nunca se inscribieron en el registro o que en algún momento quisieron hacerlo y por las condiciones socioeconómicas no podían ser considerados para tales, por ejemplo, porque tenían un sueldo bastante alto para lo que establecía el límite de los requisitos, y quizás ahora alguno de los del grupo familiar o justamente el titular del servicio se quedó sin ese trabajo o esa fuente de ingresos, entonces puede acceder hoy en día a tener los subsidios. Y también hay un requisito muy específico, que es porque es esta campaña que están iniciando, porque en su momento, como se demoraron tanto en implementarlo, porque el tema de servicios públicos es un tema muy delicado y muy complicado, y sobre todo cuando se quieren implementar este tipo de cambios y de manera tan rápida. Entonces había un grueso de la población enorme que no se había inscrito para los registros. Entonces, ¿qué hizo el Estado Nacional? Hizo una correlación de los datos que tenía el gobierno mismo nacional y las provincias de aquellos usuarios que tenían tarifa social o, por ejemplo, que recibían algún tipo de asignación, el plan Potenciar Trabajo, que habían cobrado alguna ATP en algún momento. Entonces, de esta manera incluyó a ese sector, a ese grupo de personas automáticamente en el registro. Ahora lo que ellos quieren es que ese grupo de personas que nunca hizo ningún tipo de trámite y que el Estado automáticamente los pasó, que lo hagan, que revean los datos que tiene ingresado el Estado Nacional, que los llenen de nuevo e ingresen los datos actualizados que tienen al día de la fecha. Llegado el 4 de agosto, si no lo hacen ese tipo de usuarios, al igual que, por ejemplo, nosotros que lo hemos hecho al registro, y a lo mejor quedamos como ingresos medios o ingresos bajos, si necesitamos actualizar algún tipo de información, si nos mudamos, si cambiamos de trabajo, a lo mejor los vehículos que teníamos que nos excluían de los subsidios, ahora ya no los tenemos. Entonces, ahora podemos actualizar esa información, y sería importante hacerlo. No quiere decir que a los que ya lo hicimos nos van a quitar el beneficio de los subsidios, sino que es para mantener actualizada la información. Pero para el otro sector que yo te decía, aquellos que nunca hicieron un trámite y hoy en la factura tienen una letra N2 o N3, es importante que revisen eso, se metan a la página web argentina, www.argentina.gov.ar/subsidios, y ahí llenen el formulario cuando lo vayan a hacer por primera vez. Bien, justo te iba a preguntar por la página web donde se hace el formulario. Ahí lo tengo, que lo vamos a pasar en un ratito. Vos recién comentabas que esto, bueno, sobre todo para personas que nunca hicieron el trámite, que nunca se inscribieron. Con respecto a quienes sí lo hicieron, que recién decías para modificar los datos, justamente hace un ratito acá Mariana Álvarez nos preguntaba que hizo el trámite hace años,
Dice, vivo en la casa de mi mamá y está su nombre. Con mi hermano abajo, yo arriba con mi esposo e hijo, básicamente, ¿tiene que volver a inscribirse en su caso o no? Solamente para modificar. Bueno, exacto. Primeramente, deberíamos corroborar que se trate del mismo subsidio, porque por ahí Bien. estos temas generan mucha confusión desde hace muchos años en muchos de los usuarios respecto a lo que son los servicios públicos, qué es lo que se paga en la factura, cómo se puede reclamar, y justamente un tema, lo de los subsidios. Puede ser que lo que ella se está refiriendo es que le haya hecho el trámite de tarifa social, porque si Bien. dice hace años, puede ser Claro. eso. Entonces, en ese caso, el trámite no lo han hecho. Bien. Que corroboren en la factura. Si no lo han hecho, lo hacen de vuelta. ¿Qué va a pasar en ese caso en donde viven varias familias? Tienen que establecer cuántos medidores de luz y de gas hay en la casa. Si hay uno solo el medidor, van a declarar ese medidor de luz, ese de gas y a un titular del servicio. Tienen que elegir si van a declarar a toda la familia, que es lo que debería hacerse, o solamente a aquellos miembros del grupo que estén aportando a cada una de esas viviendas. ¿Está? Bien, es decir, perfecto. a los mayores de 18 años que tengan algún trabajo y que estén aportando al hogar. Hay que tener ojo, recordemos que el tope máximo de ingresos familiares del grupo familiar son 2.900.000 pesos, que parece loco, porque decís, ¿quién puede ganar ese dinero hoy en día en la Argentina cuando los sueldos están bajísimos? Pero cuando hay varias familias y declaramos a todos los miembros y sobre todo son mayores de edad, a veces se puede llegar a ese número y no nos dimos cuenta. Entonces, verifiquen eso principalmente. No importa que seas inquilino, que seas, por ejemplo, te prestaran la casa, o en el caso de ella, que viva en una casa que hayan construido al fondo o arriba, el departamento y demás. Simplemente basta con que vos declares que sos el usuario de esa vivienda. Es decir, vos estás utilizando el gas y la luz de esa vivienda y vos vas a pagar por esos servicios. En las opciones del formulario te va a marcar si sos propietario, si sos inquilino o si sos usuario no titular. Entonces, para todos aquellos que no tengan contrato de alquiler, que no puedan comprobar el por qué viven allí, van a poner que son usuarios no titulares del servicio. Bien, está excelente esa aclaración, buenísimo para tenerlo en cuenta a la hora de hacer el trámite, porque siempre uno entra en la duda, venís haciendo un formulario así muy tranquilo y de pronto aparece una pregunta que no sabes cómo responder, así que viene bárbaro. Mariana y todas las personas que estén en su situación tienen que revisar, bueno, lo que comentabas vos recién del grupo familiar, los usuarios, los medidores, y por supuesto si hizo este trámite del cual estamos hablando o la tarifa social, que la podés hacer a través de Mi ANSES. Aclarando a la gente, esto es en lo que todos conocíamos en su momento como segmentación energética, ¿no? argentina.gov.ar/subsidios, que ahora les voy a pasar la página. Acá me preguntan también, porque vos recién decías que en la factura tienen que revisar también que tengan N1 o N2, ¿verdad? Primero preguntarte en qué parte de la factura lo podrían ver y por otro lado, porque acá me comentan que por ejemplo, en una factura figura T1G1. Bien. Vamos a tener en los servicios públicos del gas y de la electricidad, van a ser similares las dos menciones que tenemos en cuanto a las categorizaciones. Las categorías originarias que nosotros teníamos se daban o se dividían en base al consumo que nosotros hacíamos, de kilowatts o de metros cúbicos. Eso nos daba una categoría que es la que van a ver ahí con la letra T1, R1, R2, R3 o G, que generalmente las G son las de los comercios. Por más de que no figure un comercio, en algunos locales se les daba el alta como comercio y luego después se alquilaron como vivienda. Entonces les ha quedado la tarifa comercial. Entonces, eso por un lado me va a identificar a mí en base a cuánto consumo yo en el bimestre o durante en el año, que es lo que me toma para el gas, y eso me va a dar una categoría que va a pagar un cargo fijo y un cargo variable. Van a ser distintos cada uno de esos. A medida que consumo más, me paso de categoría y voy a pasar a ser, por ejemplo, T1 R3. En el gas directamente es R3, o sea, R1, R2 o R3. Eso por un lado. Para lo de la segmentación, que es esto que empezó alrededor de hace un año y medio, nos tienen en cuenta los ingresos del grupo familiar y los bienes patrimoniales. Eso lo vamos a tener indicado con una letra N1, N2 o N3. N1, altos ingresos, N2, bajos ingresos, N3, ingresos medios. En la factura de la luz, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, de la empresa Edemsa. La mayoría la van a encontrar igual de la misma manera, pero para que lo sepan. Del margen izquierdo de la factura,
hacia arriba van a tener ustedes el nombre del titular, la dirección del domicilio donde se presta el servicio, y abajo de eso van a tener esa categorización que va a ir toda unida. Va a ir primero la T1, R1, R2, R3 o la G, más la letra esa, N1, N2 o N3. Y en la factura del gas van a tener al contrario, van a tener del margen derecho, donde arriba ustedes tienen número de cuenta, tienen el monto a pagar, que es y la fecha de vencimiento, van a continuar hacia abajo y ahí van a tener toda la clasificación de ustedes también. R1, R2 o R3 con la letra N1, N2 o N3. Eso sería importante. Recién yo te mencionaba que los N1 no deberían corroborarlo, pero sí deberían corroborarlo aquellos usuarios que les ha cambiado la situación. N1 quedaron antes como ingresos altos, o aquel que nunca hizo el trámite y directamente el sistema los tomó como que ya renunciaban a los subsidios. Capaz que no se enteraron, no sabían, o directamente es real, la situación económica les daba para no mantener los subsidios y pagar la tarifa plana. Bueno, si esa situación cambió para los N1, también lo pueden ahora modificar, eliminan la solicitud anterior o modifican la que ya habían llenado. Entonces quizás hoy pueden catalogar para mantener los subsidios. Bien, o sea que se supone que cuando ingresás al RASE, al formulario, directamente te tendrían que figurar los datos que ya habías colocado o cómo lo vas a hacer, porque yo lo que estaba viendo acá es que me aparece directamente como si lo fuera a hacer por primera vez. Claro. Mira, tenés la opción, ahora lo modificaron, entonces te aparece como la opción más grande, el recuadro más grande, te aparece para modificar o eliminar la solicitud. Y Bien. abajo chiquitito, en una pestañita, te dice para iniciar el trámite o el registro. Bien. En el caso que vos quieras modificar o para consultar o para modificar los datos, necesitas sí o sí tu correo electrónico que registraste en aquel momento y el número de gestión que te emitieron en ese momento, que te mandaban un número como de trámite, digamos, a tu correo electrónico. Con eso vos ingresás y corroborás efectivamente todos los datos que vos has cargado. Ahora bien, cuando vas a hacer un inicio de esa carga, directamente te va a aparecer un formulario en blanco y directamente poner un correo electrónico, nada más que eso. Bien. Recuerden que el correo electrónico traten de poner, si son usuarios que no utilizan el correo electrónico, el de un hijo, el de un sobrino, el del primo, a lo mejor, que sí lo use asiduamente para estar seguros de que les llegue el número de gestión y cualquier reclamo lo puedan hacer también o notificación que les llegue, tengan ese correo habilitado. Cuando vos pones la opción modificar, efectivamente vas a hacer como, vos lo vas a ver como en blanco. Vas a ver solamente los datos de arriba, como los de siempre, tu nombre, tu documento, y abajo te aparece como una plantilla en blanco de nuevo. Es como que en cierto modo te hace rehacer el formulario. Claro. Para mí, y yo incluso hicimos sugerencias de parte de la asociación que estaba mal realizado, pero quedó de esa manera y si te das cuenta es bastante obsoleto el formulario. Para que todos se queden tranquilos, no tienen que cargar el documento en PDF, no tienen que mandar el bono de sueldo ni subir el bono de sueldo, o los títulos de los vehículos tampoco. Todo lo que se hace es tildar con opciones o llenar de manera manual en el teclado o en el celular con números. El sueldo, ponen un sueldo aproximadamente redondo del grupo familiar. Tengan a mano siempre el número de DNI y de CUIL de cada uno de los integrantes del grupo que van a declarar. Recuerden también, porque he escuchado muchas cosas también de personas que por ahí asesoran de esa manera, de que está bien, después en argentinos nos tildan como que somos ventajeros y como que somos truchos y demás. Pero entiendan también que a veces por hacer esa maniobra como de gracia, después podemos tener otro perjuicio, porque es una declaración jurada esto, y no podemos falsear datos. Entonces, nosotros recuerden que hicimos un censo hace poco también. Entonces, los datos de los miembros del grupo familiar que viven en ese domicilio también se cruzan con los del censo. Entonces, tengamos en cuenta esos datos. Si, por ejemplo, a ver, tenés a un hermano mayor de 18 años que está trabajando a lo mejor su primer trabajito, pero no es registrado, entonces de esa manera él no lo van a poder corroborar los ingresos. Entonces él no haría falta que sume al grupo familiar. Pero los mayores que tienen bono de sueldo, que pagan monotributo quizás, o tienen otro tipo de gastos, es necesario obviamente que declararlos. Bien, perfecto. Sí, bueno, de hecho era una de las aclaraciones que
que teníamos ahí, porque lo primero que figura en el formulario es justamente que tiene carácter de declaración jurada y te hace tildar la opción de que entendés que es una declaración jurada y de que no puedes mentir en la información que vas a colocar. Exacto. Igualmente, como comentabas vos, es súper sencillo de llenar el formulario. Está bueno tenerlo a mano así para que lo puedan hacer de forma rápida, todos los que necesiten hacerlo. Ahí veo también en la página lo que me comentabas de modificar o eliminar la solicitud y después abajo inscribirse al RACE para quienes lo vayan a hacer por primera vez. Entonces, como para ir cerrando y resumir, el tema de documentación tenés que tener a mano entonces, que nos habías dicho, el número de CUIL de cada integrante mayor de 18 y con ingresos, ¿no? Exactamente. Los ingresos, DNI, la dirección el de correo CUIL, electrónico. los ingresos económicos, poner el número redondo, es decir, hablar antes con los integrantes del grupo familiar y más o menos tener el número cercano a lo que están cobrando, y después tener la factura de la luz y del gas a mano, porque de ahí nos van a pedir el número de medidor y el número de cliente o de NIC, dependiendo de las empresas, que lo vamos a llenar. Y además también porque corroboran los domicilios que están fijados en la factura, es decir, que en determinado domicilio esté ese medidor y esté esa persona viviendo. ¿Por qué? Te va a preguntar, si sos usuario no titular, te va a decir, Sí. ¿la factura llega a nombre de otra persona? Puede pasar que sí y puede pasar que no. Generalmente, si no tenés el contrato, y lo que le pasa a muchísimos inquilinos, el 95% de los inquilinos, es que no tienen los servicios a su nombre, porque el propietario no los deja, porque la inmobiliaria no permite eso, no te da factura directamente la inmobiliaria, sino que te dice el monto a pagar, que vos tenés que pagar directamente a ellos. Entonces, tengan en cuenta eso. No hace falta cambiar la titularidad del servicio todavía, se debería hacer porque el reglamento de servicio siempre lo pidió. Pero es Bien. una costumbre que no se hace, así que ojo, después más adelante hacen el cambio de titularidad, pero esto va a funcionar como si fuese un cambio de titularidad. Entonces, ahí le van a aclarar que la factura no llega a mi nombre, y le va a preguntar a nombre de quién llega. Y ahí copian, como está textual, el nombre de la factura a la cual llega, que puede ser el propietario, la inmobiliaria o la sociedad que tenga ese complejito de departamentos, por ejemplo, Bien. como sucede. Quedó perfecto, quedó clarísimo, súper entendido y sobre todo me encantan las aclaraciones, los consejos, los sí y los no sobre este tema porque uno realmente a veces queda medio perdido. Dije que iba a ir cerrando, pero sí te cierro ahora sí la charla con una última consulta de Mariana porque la situación es particular y me parece que así como ella se puede sacar la duda, mucha gente también. Mariana dice N3 figura en la factura, por supuesto. Dice, mi hermano y yo tenemos pensión no contributiva. Mi mamá es jubilada y pensionada. Solo mi esposo tiene ingresos en blanco. De todas formas, me imagino que también se contemplan las pensiones y jubilaciones, ¿no? Dice, Exacto. declaramos los 4 sueldos, yo solo uso la luz, tengo garrafa, mi mamá sí tiene gas natural. O sea que hay una parte de la casa que tiene conexión a gas y la otra no. Claro, en ese caso, de vuelta como recién decíamos, separar bien si ustedes, la persona que consulta, Mariana, si consulta si tienen un medidor aparte, porque Bien. el tener el gas, ya ella tiene el subsidio, puede mantener el subsidio del gas y de la electricidad. Si Mariana solamente tiene tiene electricidad, puede pedir solamente el subsidio para la electricidad. Luego, en la página de argentina.gov.ar, puede pedir a través también de la página de mi ANSES el subsidio para la garrafa. Ese también es un subsidio que va directamente a la cuenta del usuario, no va a la empresa y ayuda a comprar las garrafas en las distribuidoras o fraccionadoras. Pero en ese caso han declarado los 4 sueldos, entonces puede que se hayan pasado. Saquen la cuenta de nuevo, verifíquenlo. Si ustedes dos tienen pensiones, figuran en el sistema también. La madre también figura como jubilada y pensionada, al menos que alguna de las personas o miembros se vayan a vivir a otro lugar. Ficticiamente les estoy diciendo Claro. el tema. Sí. Alguno que se Bien. vaya a vivir a otro lado en base a la declaración jurada para no pasarse. Pero ellos están teniendo los subsidios, son de ingresos medios por el monto que perciben, tienen que cobrar entre los 4 menos de 800.000 pesos. Así que tienen parcialmente el subsidio. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen un tope de consumo. En la energía eléctrica tienen 250 kilowatts mensuales, perdón, y en el gas es un volumen de lo consumido, no es un porcentaje fijo. Pero sí tienen los subsidios, los tienen parcialmente,
No creo que lleguen a poder catalogar para ingresos bajos por el tema de sumar los 4 ingresos salariales. Justo era el Bien, caso que recién mencionábamos claro. con vos. Justo son 4 adultos, los 4 perciben todos ingresos en blanco, porque por más de que no se declare, por ejemplo, la jubilación o pensión de la madre, si la pone como miembro del grupo familiar, al cruzar los datos figura porque obviamente jubilación y pensión también constan en el sistema. La de la garrafa sí le recomiendo que lo haga porque es una pequeña ayudita, sobre todo cuando la garrafa se usa mucho la Sí, por garrafa supuesto. y no te dura tanto como dura la red de gas natural. Entonces son más garrafas, son 4 garrafas al mes que tienen que comprar o el tubo de 45 y es muy caro. Bien, perfecto. A Mariana le vamos a recordar ahora en un ratito también para que pueda entrar a la página y, bueno, modifique o haga el trámite por primera vez. Romina, ahora si no te saco más tiempo, te lo agradezco muchísimo por la charla, por la información, por los consejos, de verdad que quedó muy, pero muy claro. Ahora lo vamos a repasar también. E invitamos, obviamente, a la gente a que haga el trámite antes, eso, del 4 de agosto es la fecha límite, ¿verdad? Así es, antes del 4 de agosto tener más o menos listo o encaminado por lo menos la solicitud. Luego después van a ver el impacto en la factura, pero lo importante es que por lo menos quede ingresada antes del 4 de agosto. Perfecto. Bueno, te agradezco mucho, que tengas muy linda tarde y te espero la próxima para seguir charlando. No, por favor, un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, chau, chau. Gente, ahí charlábamos con Romina Ríos, integrante de Protectora, que nos explicó de pe a pa, paso a paso, todo lo que tenés que saber sobre los subsidios de luz y gas. Última chance para registrarse y mantener el beneficio. Repaso rápido estas cositas antes de seguir porque se me pasó volando la charla y tenía tanta información que se nos pasó el tiempo. Entramos ya en los últimos minutitos de acceso directo. Para que lo tengan en cuenta, hasta el 4 de agosto hay tiempo para registrarse y mantener el beneficio de los subsidios de luz y gas. Recuerden que puede ser de ambos o puede ser solo de luz o solo de gas. Hasta el 4 de agosto, después de esa fecha, perdés la chance por completo. A todos los que ya habían hecho el trámite, a los que ya se inscribieron en su momento, porque esto, lo de la segmentación energética, como decíamos, salió hace unos 2 años más o menos. A todos los que hicieron el trámite, lo que tienen que hacer ahora es rever el formulario que hicieron en su momento y actualizarlo o modificarlo en caso de que se hayan mudado de domicilio, que hayan pasado de ser inquilinos, por ejemplo, que eran usuarios no titulares, a ser titulares porque tienen su casa propia, por ejemplo, que puede suceder. Por otro lado, si sus ingresos cambiaron, si tienen menos o más ingresos, todo hay que declararlo, por supuesto, y modificarlo o actualizarlo en la página oficial, que de hecho es tal cual lo que nos explicaba Romina. Lo primero que encontrás en la página web es la posibilidad de modificar o eliminar la solicitud que ya tenías, ya sea que seas ingresos altos, por ejemplo, entonces eliminás la solicitud porque quizás ya sabes que con tus ingresos no te da para tener los subsidios, o modificarla por esto que les decía recién de que haya cambiado algún dato. Abajo tenés el botoncito que dice inscribirse al RASE. Esto es para quienes nunca hicieron el trámite, porque entraron automáticamente, porque no se enteraron, porque se les pasó la fecha en su momento. Entran a inscribirse al RASE para hacer el formulario por primera vez. Recuerden que es una declaración jurada, no hay que mentir en la información. No tenés que poner muchas cosas y es súper sencillo de completar. Tenés que tener a mano las facturas, por supuesto, ver lo que dice de N1, N2 o incluso N3, que lo vas a ver, ella nos explicó recién, Romina, dónde lo encontrás en la factura. Recuerden que esta entrevista queda grabada para que la puedan volver a ver e ir guiándose a la hora de hacer el formulario. Igualmente estoy pispeando acá la página oficial y hasta tiene un enlace que te dice, fíjate dónde están los números. O sea, está todo muy detallado para que tengan el paso a paso. Documento y CUIL de cada uno de los integrantes mayores de 18 años del hogar con ingresos en blanco. Cuando hablamos en blanco no es solamente trabajo en relación de dependencia, nos referimos a todo lo que esté declarado, monotributo, jubilación, pensión y demás. Los ingresos, por supuesto, que tienen y una dirección de correo electrónico en uso actual, que se use y que ustedes puedan entrar todos los días. Todo eso, recuerden que tenés niveles altos, medios o bajos. Los altos van a quedar fuera de los subsidios, los medios y bajos entran en esos subsidios. Hasta el 4 de agosto tenés tiempo para completar por primera vez o modificar la solicitud. No se cuelguen con la fecha, gente. Y recuerden que acá en estos comentarios ya les dejé la página oficial para que entren de forma directa y para que no pierdan el tiempo. Entra ahora y ya la vas teniendo a mano. www.argentina.gov.ar/subsidios. Ahí vas a encontrar todo e incluso tenés
más instructivos, preguntas frecuentes, tenés de todo un poco. Igualmente quedó más que claro y una genia total. Romina, le mandamos un beso y le agradecemos de nuevo, porque creo que quedó muy, muy claro, pero si tienen más consultas, me las dejan acá, que las vamos a responder, por supuesto. Y bueno, a Mariana, que nos planteó situaciones muy particulares, espero que también haya quedado clarísimo. Nosotros cerramos. Esto fue todo sobre subsidios de luz y gas. Hasta el 4 de agosto tenés tiempo para hacer la solicitud y mantener el beneficio. Seguimos con los últimos minutitos de Acceso Directo. Hasta las 17. Acceso Directo en Ciudad.